Carnicero del Imperio. La Guardia está atrapada en un mundo que debía ser su esperanza, tal vez pudo serlo hace unos siglos atrás, pero ahora el mundo estaba muerto por un exterminatus. Cuando todos se inclinaban para morir, un rayo de luz del emperador los iluminó a todos. El Slayer tomó a estos hombres y mujeres, que imploraban un fin a toda esa miseria, transformándolos y haciéndoles creer en la esperanza una vez más. El planeta tenía agua tóxica, extensiones de tierra carentes de cualquier recurso o vida útil, pero lograron prosperar en este planeta, criando gusanos en la tierra, desmantelando su equipo, convirtiéndolo en lo que necesitaran. El Slayer hizo que los Adeptus Mechanicus les dieran todos los conocimientos posibles a la fuerza. Tras un largo tiempo una civilización se armó en lugares sin radiación, se trabajó en kilómetros de terreno, se transformaron las ruedas de tanques en máquinas para extraer toneladas de tierra, para conseguir solo unos gramos de metal, que luego se transformarían en piezas, que los devolverían a la disformidad. Tras algunos años, pero cuando lo lograron, muchos decidieron quedarse en aquel planeta y formar sus familias a tener que volver a surcar esos espacios. El Slayer con sus propias manos cargó el combustible y con la indesmensurable radiación llenó el motor de disformidad con absoluta facilidad. Acompañado de personas leales a él, volvieron a embarcar. Pocos conocerían esta historia del carnicero, llegando finalmente a su destino original, un planeta invadido por Drúcaris. Los humanos habían perdido la guerra hace mucho y los Drúcaris volvían periódicamente, ya que el ineficiente sistema del Administratum seguía enviando soldados que no estaban al nivel. En cuanto las legiones del Imperio tocaban tierra, eran engañados por los habitantes humanos sobrevivientes que servían a los Drúcari para guiarlos hacia una trampa. Una adepta hospitalaria que se encontraba en uno de estos grupos desafortunados está en una trinchera sobrecargada de trabajo, ya que a cada momento recibía heridos con daños que ni con sus conocimientos tan avanzados era capaz de sanar. No ayudaba el hecho que los hombres que regresaban tenían un daño psicológico aún mayor, dando gritos desgarradores, suicidándose de cualquier manera. Hace unas horas los Drúcaris no dejaban a nadie escapar, pero ahora lo hacían deliberadamente. ¿Acaso querían divertirse de aquel hecho? De repente un Drúcari con jeringas, cuchillos y una cabeza que de alguna manera seguía viva se asomó a la trinchera, como si recién se percatara. La adepta hospitalaria observó que no había absolutamente nadie luchando, todos habían desaparecido, y escuchó los gritos ahogados de personas siendo arrastradas a un destino peor que la muerte, pero ella era consciente de que lo había estado ignorando a propósito. Gritos tan cargados de dolor a ese nivel eran inimaginables para ella hasta ese momento. El Drúcari sonreía mientras llenaba un líquido en su jeringa favorita. Los heridos empezaron a arrastrarse hacia ella suplicándole misericordia. La adepta sacó un arma disparando a quemarropa al Drúcari, pero antes de que se acerque a ella o los heridos, una luz iluminó el cielo. Los Drúcaris estaban agrupados como en un estadio y las trincheras eran el show. Aquella luz era el Slayer, que se lanzó con una furia inimaginable hacia el planeta, aterrizando y formando un cráter. Algunos Drúcaris se asomaron para ver qué fue, siendo decapitados en el acto, siendo sus almas divididas entre su destino, el dios del placer, y el Slayer, siendo usados por el carnicero para quebrar el alma de estos sinos como estos nunca antes lo habían hecho. Slanesh podía sentir con placer como su platillo favorito estaría por llegar, pero terminó gritando con asco al ver que alguien más se llevaba sus almas, dejándola a ella con unas miserables migajas. El Slayer viajó en diferentes naves a través del Imperio, liberando a los habitantes de los horrores del espacio con su descomunal determinación, pero siempre seguido por una gran tropa de soldados que por voluntad propia seguían al Slayer, aun si este no lo quisiera, aumentando sus números con penales, soldados y ciudadanos que agradecidos no dudaban en seguirlo, y gracias a su reputación tenían permitido hacerlo, lanzándose a las peores batallas imaginables. El Slayer conoció mucho más sobre el Imperio, pero había algo que muchos planetas compartían, y eso eran gobernadores monstruosos, que no velaban por los habitantes. Estos mismos gobernantes le otorgaban honores y títulos mientras veía como los humanos mataban tanto a sus enemigos como a ellos mismos por el más mínimo error o solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Un gobernante, al enterarse que el aclamado guerrero estaría en el planeta que gobernaba, invitó al Slayer a una presentación.
en su palacio frente a miles de personas y tal vez conseguir más poder ganándose la simpatía del carnicero, el Slayer fue conducido a un gran balcón decorado a más no poder donde todos le aplaudían, pero antes de que el noble siquiera lo saludara, el Slayer lo tomó rompiendo los huesos de su columna, lanzó su cabeza lacerando el pellejo que la unía a su cuerpo, haciéndola caer a la vista de los ciudadanos. Los guardias del noble arremetieron contra el Slayer, quienes cayeron de rodillas con solo una mirada infernal del Slayer. Los ciudadanos que por generaciones estuvieron sometidos por la tiranía agradecieron aquel acto sangriento, pero el Slayer vio como hasta el ciudadano más simple había perdido su empatía porque si bien no era un líder tirano, eran ellos quienes hacían su propio infierno, habiendo descendido a un montón de cultistas, extremistas, intolerantes, sangrientos y poco éticos seres. El Slayer sabía bien que matar a los enemigos no sería suficiente. Debía ser más que un protector en un mundo que no tenía moral alguna para salvarlo. Al llegar a un nuevo planeta las élites temblaban y trataban de poner su mejor cara, pero sus actos hablaban por ellos marcando su destino a manos del carnicero. A lo largo y ancho del imperio se conocía más sobre los actos de este guerrero divino. Se decía que podía acabar con una guerra con solo su presencia, empezando a ser seguido como un salvador del dios emperador. Sus pisadas eran el advenimiento de la victoria, su mirada transmitía la voluntad del emperador, sus disparos limpiaban a los sucios sinos del pecado de su existir, sus plegarias habían sido escuchadas y ahora sepan todos que la venganza camina entre nosotros. Muchos no dudaban en ponerse a completa disposición del guerrero. El miedo invadió a los gobernantes, que en su mayoría trataban de cambiar sus costumbres, pero centenares de otros mundos conspiraron. Increíbles y bien planeados intentos de asesinato se llevaron a cabo. Pero esto no era más que algo patético. Usando la evidencia de todos los gobernantes asesinados, se le intentó declarar un traidor, un infiltrado que trataba de sabotear al imperio desde adentro, tratando de esta manera arrastrarlo a un juicio. Aunque no lo necesitara, fue defendido por miles de personas. Aunque este no lo necesitara, no sería hasta que un enviado por los gobernantes que se posaría frente al Slayer en el fervor de una batalla con la imagen del emperador, exigiéndole que muestre su fe al emperador. Sin embargo, el Slayer lo ignoró. Haciendo uso de esta negativa, los nobles mancharon cuanto honor tuviera. Los altos señores de Terra supieron finalmente de este guerrero por un tardado mensaje psíquico que tardó años atravesando la disformidad hasta llegar a la inmensamente lejana Terra, enterándose que aquel guerrero tenía algunos sistemas que lo seguían y en ese tiempo ninguno de esos mundos cayó. Pese a que aquel segmento del universo la cantidad de marines era tan baja que muchas personas creían que los marines no existían, los gobernantes de distintos planetas inundaron con mensajes psíquicos a Terra pidiendo ayuda, ya que un hereje muy peligroso estaba dividiendo el imperio y mataba a los gobernantes de distintos planetas para ponerlos bajo su control. Miles de nobles mostraron su propia versión de los hechos. Los altos señores de Terra, al estar tan ocupados en sus propios asuntos, aceptaron mandar una fuerza para encargarse del problema. El Slayer llegó a un planeta el cual había sido invadido por marines del caos. El planeta nunca había faltado una sola vez el diezmo imperial, pero cuando ellos necesitaron ayuda, el imperio no fue en su ayuda. El gobernante del planeta era uno muy compasivo, pero ya había sido advertido por los conspiradores en contra del carnicero, el cual fue recibido en el planeta casi como si de un hereje se tratara, muchos prefiriendo morir a recibir su ayuda, y no les importaba si estaban perdiendo miserablemente al proteger su hogar de los devoradores de mundos, opinión que pronto cambiaría cuando presenciaron de primera mano el poder del Slayer. El combate contra los devoradores de mundos fue brutal, pero marcó la tierra, y cerca del final de esta guerra sus cascos quedaron adheridos en la obsidiana más afilada con solo los golpes del carnicero, repartiendo todo lo que los devoradores de mundos podían ofrecer, muchísimo peor, ganándose a pulso el respeto con acciones y no con palabras. Una estatua se edificó para nunca olvidar su valor. Volver a ver a las personas sonreír sin preocupaciones de morir le trajo grandes recuerdos. Cuando repentinamente el Slayer vio un portal a la disformidad abriéndose en el espacio, saliendo de ella una colosal nave que pertenecía a la Inquisición, el momento se tornó completamente gris. Un gran compartimiento de la nave se abrió con dirección al planeta. Se podía jurar que por un momento no se escuchó nada. Un masivo proyectil fue disparado atravesando la corteza del planeta, llegando al núcleo. La atmósfera se prendió en fuego y por unos instantes un nuevo sol iluminó la galaxia. Momentos antes de que el planeta se partiera en pedazos, el Inquisidor dio un respiro de satisfacción, quedándose a ver el atroz escenario.
8 billones de personas silenciadas en segundos, los colosales fragmentos del planeta se acercaban a la nave, el Inquisidor ordenó abandonar el sistema cuando el Ololito detectó un objeto pequeño que cambiaba de rumbo atravesando los fragmentos, acoplándose a la nave, el Slayer ingresó a la nave abriéndose paso entre los tripulantes que intentaban detenerlos con disparos o lo que sea pero no podían, su armadura brillaba por el calor al cual fue sometido, derritiendo el metal que pisaba, el Inquisidor vio con asombro al Slayer, no sentía miedo alguno, él sabía que seguía la voluntad del emperador y no temía, su armadura se enfriaba así que sujetó quemando al Inquisidor arrancando pellejo del rostro sosteniéndolo en su palma, le cortó las piernas para que no intentara escapar, mientras volteaba a ver el planeta y todas las vidas humanas que desaparecieron por aquel Inquisidor quien estaba tirado a sus pies provocando en él ira ilimitada. El Inquisidor entre carcajadas dijo que nunca temería a un enemigo del imperio, el Inquisidor apuntando al planeta destruido, aseguró que el Slayer no era para nada humano, solo se parecía a uno, pero un humano no sobreviviría a un exterminatus. No era la primera vez que veía seres como él, primero son tranquilos, compasivos, y una muestra de esperanza, pero luego están creando granjas humanas, comiéndose la carne de los niños y bañando las estrellas de sangre. He visto lo peor que puede ofrecer este universo y mucho más, lo supe cuando recibí las descripciones de los nobles y tú me lo confirmaste. Un hombre de un mundo penal, donde se acumula lo peor de la raza humana cayó al campo de batalla supuestamente librándonos de los males de la galaxia. Pero yo sé de dónde viene esa fuerza, las estrellas Halo, la esperanza solo llega de la mano del emperador o sus hijos. Dime maldita escoria, cuando planeabas torturar las almas de todos tus seguidores arrebatándole la moneda al emperador, será mejor que vuelvas al infierno del que viniste. El Inquisidor tomó su arma alzándola con toda su voluntad, sus palabras mostraban absoluto compromiso y determinación más allá de lo humano, sin bajar la mirada un segundo. El Inquisidor miró fijamente lo que hizo, sin dudarlo por un segundo yo lo volvería a hacer, gritó el Inquisidor asegurando que esta galaxia tiene un sinfín de historias que jamás deberán contarse y tú serás una de ellas. Antes de tirar del gatillo el Inquisidor preguntó si se arrepentía por haberle traído la muerte a estas personas contaminándolas con una falsa esperanza. El Slayer se compadeció al no responder nada, los tripulantes escucharon un fuerte crujido, terminando con el sonido de carne triturada, todo parecía haber terminado, cuando múltiples tripulantes que no eran guerreros, y no habían sostenido un arma en sus vidas, aparecieron acompañados de algunos soldados sosteniendo herramientas, tubos oxidados y garrotes improvisados detrás del Slayer gritando por el emperador. Al final la propia tripulación arrojó a los irreconocibles restos del Inquisidor al frío vacío del espacio, quien tuvo una muerte rápida e indolora, y creyendo en lo que dijo hasta el último segundo. La aparente muerte del Slayer causó una completa pérdida de la moral de los planetas que seguían al carnicero, sin mencionar el hecho de que un Inquisidor estuvo involucrado. Los seguidores pidieron explicación por las acciones del imperio pero no recibieron nada. Los nobles ahora planeaban recuperar lo perdido y tomar mucho más territorio como los planetas que una vez estuvieron bajo el control del Slayer para que su descendencia gobierne sobre esto, pero para ello debían limpiarse las manos por completo deshaciéndose de los que tenían esperanzas en el Slayer, empezando a dividir la recompensa. Algo que sería fácil ya que recibirían la ayuda de la Guardia Imperial y una legión de marines, para reconquistar esos mundos que supuestamente habrían querido conseguir su independencia del imperio y el emperador. En palabras de los nobles, con la moral tan baja muchos de los seguidores del Slayer se dieron de baja, mientras que otros mundos imploraban piedad al imperio, otros habían jurado ayudar al Slayer si éste los necesitaba, pero eso no importó ya que de repente casi todos los mundos que fueron ayudados por el Slayer voltearon sus armas contra los que se negaban a abandonar su esperanza, negando cualquier ayuda recibida por el carnicero en el pasado. Esto parecía el fin hasta que un milagro sucedió, el Slayer había vuelto. Esto dejó pasmados a todos los nobles. La información no tardó al atravesar la disformidad, llegando a manos del imperio. El responsable de la muerte de un inquisidor seguía vivo, así que se enviaron todas las fuerzas necesarias para ponerle fin a esta aparente rebelión. El capítulo de los ángeles sangrientos, hermanas de batalla, asesinos de todos los templos, soldados del Kriekimas, el alto señor de Terra que representaba la eclesiarquía los describió como un tumor cagrenoso que no dejaba de crecer.
Esto dejó complacidos a los nobles. Pronto el fuego limpiaría todos esos mundos de forma rápida, sin que ellos se tomen las molestias. El cielo del mundo en el que estaba el Slayer fue plagado por múltiples naves del imperio, el retumbar de las defensas del planeta armonizaba con los aterrados corazones de los ciudadanos de ese planeta. En ese preciso instante un centenar de ellos se inclinaban ante el Slayer. A sus ojos el imperio no solo los había traicionado y dado la espalda, ahora querían matarlos a todos, suplicándole su ayuda mientras imploraban fuerzas al dios emperador, ya que ellos nunca dejaron de creer y nunca habían faltado a su palabra. Era claro que los culpables eran los señores de Terra. Jurándole al Slayer estar con él en las malas y en las peores, el Slayer dirigió su mirada sobre las múltiples cápsulas de inserción de los marines que caían como gotas de lluvia mientras recargaba la super escopeta.